Buena tarde. Una disculpa por la demora. La ponente está teniendo dificultades de carácter técnico con su equipo de cómputo y bueno, estamos a la espera de que pueda ingresar a la reunión para dar inicio con su presentación. En lo que esperamos a la ponente, a la maestra María del Pilar González Islas, les hago algún recordatorio. Se considera importante para asegurar que quienes nos han acompañado, estudiantes, maestras y maestros, cuenten con su constancia correspondiente. Para esto les hemos pedido en cada una de las sesiones que registren su nombre completo en el formulario, recordando que en su constancia aparecerá tal como ustedes lo hayan registrado. También es importante recordar que deberá tener una asistencia mínima del 85%, es decir, deberán tener al menos 13 asistencias y subir el mismo número de reflexiones a la plataforma Moodle. Recordando además que dicha reflexión la podrán subir desde hoy mismo al terminar la sesión y hasta el próximo martes. Finalmente, les pedimos que durante la presentación vayan escribiendo sus preguntas en el apartado o en la sección de preguntas y respuestas para que en el segundo momento se las hagamos llegar a la maestra María del Pilar.
No, listo, ya está, estamos todos listos, ya podemos empezar sin problema. Uy, así acá estás. Listo, Sí, Pilar. gracias, una No te gran apures, disculpa. no te apures. Muchas gracias. Gracias, buen día. Buenas Buen día. tardes. Adelante, por favor. Buenas tardes, bienvenidos a esta que es la sesión número 13 de esta emisión del seminario Fuentes, Memoria e Historia del Normalismo en México y Latinoamérica, que como sabemos tiene como tema central a la nueva escuela mexicana. Hace un momento ya les hice algunos recordatorios. Sin más, le damos la más cordial bienvenida a la maestra María del Pilar González Islas. Ella viene a compartir su conferencia titulada La participación docente normalista en el codiseño de los planes de estudio 2022. Me permito compartirles una breve semblanza de la maestra. La maestra María del Pilar González Islas es pedagoga por la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional Autónoma de México y maestra en docencia. Se ha profesionalizado en áreas como la formación de docentes, diseño curricular, gestión cultural, promoción de la lectura y la escritura en contextos comunitarios e institucionales, educación indígena y en la enseñanza de las artes en educación básica. Ha cursado múltiples seminarios y eventos de actualización en temas de desarrollo cultural, historia cultural, pedagogías de la memoria, género y promoción de la cultura y la escritura. Cuenta con experiencia en la formación de figuras educativas en las modalidades presencial, semipresencial y a distancia por el Instituto Latinoamericano de la Comunicación Educativa, ILCE. Ha colaborado en instituciones como el Consejo Nacional de Fomento Educativo, el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, la Coordinación General de Educación Intercultural Bilingüe y la Universidad Pedagógica Nacional, entre otras instituciones públicas. Coordinó diversos procesos para la selección de libros para las bibliotecas de aula y escolares en los niveles preescolar, primaria y secundaria para la Dirección General de Materiales y Métodos Educativos de la Secretaría de Educación Pública, así como colaboraciones en editoriales como Océano y Esfinge en actividades de dictaminación editorial y promoción de la lectura. En la Universidad Iberoamericana ha colaborado en la impartición de diplomados y en una investigación sobre la participación de las familias en los procesos de educación escolar de sus hijos e hijas. Desde el 2006 se ha especializado en el diseño y asesoría curricular al participar en la Coordinación General de Educación Intercultural y Bilingüe, diseñando los programas con enfoque intercultural y bilingüe. En la Universidad Pedagógica participó en el diseño de una especialidad para docentes de telesecundaria. En la Dirección General de Educación Indígena, coordinó la elaboración de los planes de estudio de las asignaturas Lengua Materna, Lengua Nayerí y Lengua Yaqui 2018. Y participó en la revisión e integración de los planes de estudio para la enseñanza de las lenguas Chol, Tojolabal, Tzeltal, Tzotzil, en nivel primaria 2016-2017 para la misma dirección. Asesoró curricularmente en el año 2018 los libros de texto de primer y segundo grado de educación primaria para la asignatura Lengua Materna, Lengua Yaqui y Lengua Nayeri en la Dirección General de Educación Indígena. Asimismo, asesoró el diseño del plan de estudios de 9 licenciaturas para el Instituto de Educación Superior Rosario Castellanos del Gobierno de la Ciudad de México y coordinó el diseño curricular de 3 licenciaturas de la misma institución y el diseño de una propuesta de formación para la educación inicial en la Secretaría de Educación, Ciencia y Tecnología de la Ciudad de México y en la UNAM. Para la Universidad Intercultural del Pueblo Yaqui, colaboró en el diseño de la licenciatura en Educación. Desde el 2018, colabora con la Dirección de Educación Superior para el Magisterio como asesora curricular del Plan y Programas 2018 y actualmente participa en la asesoría curricular del codiseño del Plan y Programas de Estudio 2022. Cedemos el uso del micrófono a la maestra María del Pilar González Islas. Muchísimas gracias, maestro Mario, mucho gusto. Y bueno, pues una gran disculpa nuevamente por esta situación del Microsoft Teams. Entonces, no quisiera ya perder más tiempo. Les agradezco mucho la invitación a la de GESUM
digamos, al equipo coordinador de este seminario. Y antes que nada, yo quisiera comentar, antes de empezar la presentación, sobre que soy parte de un equipo de la Dirección de Diseño Curricular de la Dirección General de Educación Superior para el Magisterio, un equipo de 4 personas, ¿no? Donde nuestro coordinador es el maestro Julio Leiva, y soy una de las 3 asesoras curriculares. Somos 3 compañeras, la maestra Gladys Añorbe, la maestra Sandra Jaime Martínez y yo, Pilar González, que estamos participando en este trabajo de asesoría, de apoyo, de seguimiento, de acompañamiento para el diseño de los planes de estudio 2022 de 18 licenciaturas. Entonces, creo que es importante mencionar esto porque es un trabajo que está totalmente vivo. Estamos totalmente insertos en acompañar el diseño curricular de estas 18 licenciaturas. Y me parece muy valioso que ustedes nos hayan hecho la invitación de poder estar compartiendo lo que ha sido este trabajo de codiseño, sobre todo por el impacto que ha tenido en las y los docentes de las escuelas normales. Si bien desde algunas otras décadas, digamos, se han involucrado maestras y maestros para trabajar junto con especialistas de lo que ha sido la dirección que tiene a cargo el desarrollo de las normales, es hasta este plan 2022 donde la participación es abierta, ¿no? A que cualquier docente que esté interesado en pensar desde otro lugar el diseño curricular de las licenciaturas se haya hecho, ¿sí? O sea, sí fue una convocatoria abierta y yo incluso participé en el 2004 en el diseño como una asesora externa, en el diseño de 2 licenciaturas que fueron en ese tiempo la intercultural bilingüe, pero era un equipo pequeño, convocando específicamente a maestras y maestros y no con esta idea de convocatorias abiertas. Entonces, creo que esa es una parte relevante de la que tendremos que empezar a hacer historia, ¿no? Dado el tema de este seminario, porque me parece de justicia, sobre todo, ¿no? Hablar sobre los verdaderos protagonistas que han sido maestras y maestros de las escuelas normales. Entonces, pues esa sería como una parte de introducción a la presentación que voy a hacer. Espero no demorarme mucho. Voy a cortar las primeras diapositivas justamente por el tiempo que ya ocupé en cuestiones técnicas. Y voy a empezar entonces a proyectar mi presentación. Entonces, espero que todo salga bien. Y, a ver, tenemos que... a ver, ¿qué ventana? Quiero esta ventana. Bueno, pues aquí está la presentación. No sé si ya se ve, si me pueden apoyar con ese dato. Aún no, maestra. ¿No? No se ve. Ok, de cualquier manera lo que voy a hacer entonces es... Ahí está, ya. Ya se ve. Ok. Ya nada más, por favor, maestro, si lo puede ampliar, por favor. Sí, nada más que tengo abierta Gracias. aquí una ventanita. Está lenta mi máquina, pero ahorita voy justamente a hacerla como parte de la presentación. Está ya en eso. Me avisan cuando se abra como presentación. Me parece, para mí ya me aparece, pero no sé si ustedes ya la tengan a la vista. Sí, ya está, maestra. Ya. Ok, voy a quitarme para que no haga sombra. Bueno, pues entonces les comento que el tema de esta charla es sobre justamente la participación docente normalista en el codiseño de los planes de estudio. No me gustaría detenerme mucho sobre lo que ha implicado
el armonizarnos, ¿no?, en estas lógicas de replanteamiento curricular con la nueva escuela mexicana. Seguramente ustedes han escuchado ya mucho sobre la nueva escuela mexicana, sus principios, y solamente les voy a plantear como estos referentes, ¿no?, de que evidentemente al pertenecer a un sistema educativo que está congregado, digamos, en una política educativa, era imposible que nosotras y nosotros no pudiésemos pensar un diseño curricular que no estuviera enmarcado justamente en la política educativa de la nueva escuela mexicana, ¿sí? Algunos de los principios, muy brevemente, aquí están a su vista para que ustedes los vean, pero evidentemente la nueva escuela mexicana alude a un cambio moral, ¿no?, a una manera distinta de vincular la escuela con la vida cotidiana, con la comunidad, ¿no? Eh, hay un gran fortalecimiento de la identidad, hay un compromiso, ¿no?, una búsqueda de fomentar la responsabilidad ciudadana, de desarrollar una conciencia social, de desarrollar un pensamiento crítico, de convocar a la participación de todos los actores desde las diferentes instancias y funciones, ¿no?, que tienen como parte de una sociedad para transformarla. Está vinculada también a los objetivos del desarrollo sostenible y la Agenda 2030, ¿sí? Y bueno, si ustedes ven estos 11 principios que tiene la escuela mexicana, lo primero que teníamos que pensar es justamente al convocar a maestras y maestros de las escuelas normales, cómo, digamos, hermanarnos en estos principios éticos, morales, ¿sí? Que busca justamente integrarse a la formación docente. Eso no quiere decir que en otros momentos de la historia de la educación no se hable de ese papel que tienen las y los docentes como sujetos transformadores, ¿no? O en algún momento que se hablara de la función social que tienen las escuelas, ¿no?, y las escuelas formadoras de docentes. Sin embargo, si nos detuviéramos a pensar cuáles serían esos énfasis, ¿sí?, tal vez tendríamos que dedicarle un poco más de tiempo a entender el enfoque que hemos recuperado para el diseño de los planes de estudio, y que es un enfoque que, que piensa, que habla, que busca el desarrollo humano, ¿sí? Entonces, eso es una primera situación interesante, porque era necesario hablar de esto en las sesiones de trabajo en la organización, que ahorita voy a pasar esa parte, de cómo se entiende un enfoque de desarrollo humano, ¿sí?, en la formación de personas, ¿no?, de personas que van a cumplir con ciertos roles, ¿no?, dentro de una sociedad, y que no es un enfoque pedagógico, ¿no? Entonces, ¿cómo convertir, ¿no?, un enfoque de desarrollo humano hacia el ámbito de la educación, ¿sí? Y entonces, para esta gran situación, ¿no?, esta toma de decisiones de cuál tendría que ser ese enfoque que permitiera justamente atender hacia un cambio social, cultural, moral, pues hubo una serie de reuniones en la que tal vez algunas y algunos de ustedes estuvieron participando para definir algunas líneas, temas, trabajo, ¿no?, sobre lo que se tendría que establecer los planes y programas de estudio, ¿sí? No nada más, es importante decir esto, que no nada más esta mirada de transformación de las escuelas normales aludía a un cambio de planes y programas de estudio, ¿sí? Me parece que dentro del paquete, sí, iban otros elementos que tienen que ver con la misma vida de las normales, con cuestiones de gobernanza, de gestión, de independencia académica, ¿sí? Y en estos eventos que se consolidaron en diferentes reuniones, ¿no?, dentro de un congreso, se llega a un documento que se llama así, ¿no?, la Estrategia Nacional de Mejora de las Escuelas Normales. Este documento es, digamos, el resultado de estas reuniones que se desarrollaron en mesas de trabajo a partir de representatividad de las escuelas normales. Este es un proceso sumamente interesante porque
para hablar, imagínense la cantidad de docentes de 200 y tantas escuelas normales, pensar cómo era posible pensar en una representatividad, ¿sí? Me parece y nos parece a nosotros como equipo que mucho del trabajo que tiene que ver con elaborar los planes y programas de estudio refiere justamente a una situación de convivencia, ¿sí? De acuerdos, de responsabilidades, ¿sí? Y justamente cómo consolidar una representatividad dentro de las escuelas normales. Entonces, porque además se consideraba que las maestras y los maestros son esos agentes fundamentales de cualquier proceso educativo y que la experiencia y los saberes académicos que tienen en torno a la formación de docentes era necesaria como un punto de reflexión para pensar en nuevas propuestas educativas, ¿sí? Entonces, esta estrategia nacional, como yo les decía, tiene 5 ejes estratégicos, ¿no? Donde nosotros nos situaríamos, déjenme situarme, en este punto que tiene que ver con el planteamiento curricular, ¿sí? Sin embargo, no está de más hablar que para pensar en un cambio y una transformación de las escuelas normales es pensar y atender justamente estos otros 5 ejes estratégicos, ¿no? Que tiene que ver con la propia formación de docentes, que más adelante y casi para terminar esta presentación es muy evidente en un instrumento que hice de sondeo sobre aquellas situaciones o necesidades que tuvieron y que tienen las y los maestros que están participando en la construcción de estos planes de estudio. Muchos hablan justamente de su formación. Hay una, digamos, una reflexión sumamente valiosa cuando las y los maestros reconocen esas debilidades, ¿no? Que pudieran tener, así como las fortalezas que tienen en torno a su propia formación como docentes normalistas, ¿sí? Y me parece que eso ya es un punto sumamente relevante porque pocas veces como docentes seguramente aceptamos, ¿no? Aquellas situaciones donde podemos sentirnos vulnerables ante nuevos paradigmas de conocimiento o cuando nos damos cuenta de que mucha de nuestra tradición didáctica, pues es eso, ¿no? Y no nos actualizamos o no confrontamos las propias maneras de ser. Entonces, aun cuando el planteamiento del diseño curricular, de la ruta curricular, sea un elemento o un eje estratégico, de alguna manera se ve que permea los otros 4 ejes, ¿sí? Y esta participación de las y los docentes está llevando a otras maneras de pensar las lógicas de participación, de relaciones de poder, incluso dentro de las normales, ¿sí? La necesidad de hablar de un desarrollo distinto profesional de los formadores de docentes y que las escuelas, ¿no? Y eso a nosotros nos da mucho gusto, han tenido múltiples experiencias de autogestión, ¿sí? De cómo se empiezan a organizar para tomar decisiones en aquella eh, formación inicial que es necesaria de acuerdo a los contextos de vida, no solamente de los estudiantes normalistas, sino de las niñas, los niños y los adolescentes con los que van a trabajar. Entonces, y eso es así, ¿no? Hablar de diseño curricular justamente no es pensar nada más en el diseño de un curso, ¿no? Sino es justamente pensar en una lógica mucho más amplia que tiene que ver con la propia institución, con las relaciones que se dan dentro de las instituciones, el desarrollo profesional, ¿no? Entonces, es importante hacer este encuadre porque justamente cuando nosotros sondeamos o preguntamos a las y los maestros sobre qué ha sido para ellas y ellos participar en este gran movimiento, que seguramente muchos de ustedes, si no están participando directamente, ven la movilidad de sus colegas, ¿no? Dentro de las escuelas normales, con todas las situaciones que pueden haber, porque
hay algo que nosotros no quisiéramos dejar como una imagen. Ha sido complejo, ¿sí? Ha sido complejo y tiene que ver con muchos factores. No podemos nosotros romantizar o solamente hablar de las cosas extraordinarias que hemos visto, del trabajo y de la trascendencia y de la autoformación que están teniéndose en las escuelas, si no vemos también que dentro de esa complejidad se necesita todavía fortalecer muchos ámbitos, muchos espacios, muchas relaciones, muchas formas de comunicación que son necesarias cambiar, ¿sí? Entonces, vamos a brincarnos, ¿no? Cuando se vienen estas reuniones en el Congreso, me voy a regresar un poco. Los y los maestros que participaron en estas reuniones coinciden en que era necesario tener un enfoque, ¿no? O sea, ¿cuál sería como ese foco, esa mirada que podía permitir, si bien sí actualizarnos en términos de los contenidos disciplinares, ¿no? Por ejemplo, la licenciatura en la enseñanza y el aprendizaje del español, que tiene contenidos como muy específicos, que tiene enfoques para el desarrollo lingüístico de la lengua española, tenemos nosotros que pensar justamente en cómo la formación inicial de las y los docentes estaría impactada por otro tipo de valores y principios filosóficos, ¿sí? Y es cuando entonces se decide, se toma como referencia, además de muchos otros autores, pero digamos que a Martha Nussbaum como una autora principal o significativa sobre estos enfoque de capacidades, ¿sí? Y que si ustedes se fijan con esta presentación, alude y está muy vinculada a estos ejes que hemos estado encontrando en la educación básica que tienen que ver con la salud, la vida saludable, las relaciones interculturales, la perspectiva de género, ¿sí? Estas 10 capacidades de las que habla Martha Nussbaum se entrelazan, ¿sí? Armonizan de manera muy simbólica, muy significativa, perdón, con estos ejes que van a rodear y permear lo que serán nuestros planes y programas de estudio, ¿sí? Sería interesante, pero es muy probable que ustedes hayan tenido la oportunidad de ahondar sobre este enfoque de capacidades. Ha sido incluso una demanda de las y los maestros entender muy claramente cómo estos principios filosóficos, ¿no? Que no está de más decir cómo la filosofía en las últimas décadas de cualquier nivel educativo era ausente, ¿no? Hablar sobre el desarrollo de un pensamiento filosófico o de un pensamiento moral, ¿no? Quedaban como rezagados, como si no fueran cosas imprescindibles para pensarnos como seres humanos en una lógica de vida compartida con otros seres vivos, ¿no? Y con otras situaciones de existencia. Entonces, ha sido complejo, pero cada día, ¿no? A lo largo de estos 2 años, 3 años, ¿no? Las y los maestros que se encuentran participando en el codiseño, le llamamos codiseño porque se habla no de un diseño, sino de la integración de varias personas que diseñan de manera colaborativa, ¿sí? Pero estos principios justamente para estos equipos de codiseño tuvieron que ser totalmente interiorizados, ¿sí? Entendidos para pensar cómo no nada más es importante y necesario saber sobre nociones aritméticas, ¿no? O conocer los enfoques para la enseñanza de la lengua o las metodologías para la enseñanza de la historia, de la física, de las ciencias naturales, ¿sí? Sino que tenían que estar vinculados a la vida, ¿sí? A una vida compleja, a una vida que todo el tiempo nos está llevando a tomar decisiones, ¿sí? Y que muchas de esas decisiones tendrían que estar enfocadas en un pensamiento crítico, ¿sí? Y la filosofía es una herramienta imprescindible. Entonces, esta es solamente una imagen, ¿no? De pensando en la cantidad de docentes, les quiero decir que tenemos un cúmulo de información
sobre reuniones de trabajo a distancia, reuniones que se han hecho en las propias escuelas, cuántas plenarias hemos tenido. Hay toda una memoria visual en videos en la página de la DGESUM de reuniones de trabajo, de reuniones de acompañamiento, de la manera en la que se tomaron acuerdos para pensar cuál tendría que ser el perfil de egreso de cada una de las licenciaturas, ¿sí? Qué trayectos tendrían que tener las mallas curriculares, qué cursos, ¿no? Y bueno, toda esa información está ahí, ¿no? La tenemos ahí pública además, es información pública, pero efectivamente nos hace falta todavía este proceso que tiene que ver con sistematizar tal cantidad de información, ¿sí? Hubo, digamos, diferentes momentos en la toma de decisiones, ¿sí? Esta también es una gráfica que nos habla de cuántas escuelas normales participaban en las plenarias en el momento en que se tomaron decisiones para tener un perfil de egreso. Ustedes saben que el perfil de egreso es el lugar a donde nosotros aspiramos llegar, ¿no? O sea, con cada licenciatura, ¿qué es lo que se pretende que las y los estudiantes logren en términos de capacidades? ¿Sí? Y hubo reuniones donde estaban este número de escuelas, ¿sí? Por ejemplo, en preescolar, de escuelas normales junto con los camps, 105 escuelas para que participaban en estas plenarias, para primaria 145 escuelas, de educación física 31, en fin. ¿Cuáles son esos datos que todavía tenemos que además que corroborar, que tenemos que sistematizar, ¿no? Porque esta experiencia de participación docente es única en el mundo y eso es algo que los maestras y los maestros todavía como que no acaban de dimensionar la trascendencia de este movimiento de las escuelas normales para tomar decisiones en la manera en la que consideran puede ser la mejor formación de sus normalistas, ¿sí? Como les decía, hablar de un codiseño curricular con este principio de trabajo colaborativo tiene que reconocer que es un proceso complejo, ¿sí? Y que tiene como punto de partida los saberes y experiencias docentes. Y esto me parece relevante detenerme aquí porque algo que tenemos que consolidar todavía es que muchas de las veces las maestras y los maestros en estas reuniones se sentían como que no tenían mucho que decir en términos del diseño curricular, ¿no? Aun cuando toda su vida como docentes estuvieran cercanos a programas de estudio donde seguramente hicieron montones de adecuaciones curriculares, donde entendían la lógica en la que se construía, ¿no? Un programa de estudio, pero tiene también que ver con estas tradiciones académicas, ¿no? De pensar que esos saberes y experiencias docentes no pudieran tener una trascendencia significativa para poder construir, ¿no? Para sentirse especialistas desde su propia experiencia profesional, ¿sí? Y también cómo fue interesante ver que el convocar de esta manera a maestras y maestros empezaba a movilizar cuestiones que estaban vinculadas a estas relaciones de poder que se dan entre las escuelas, ¿no? Estos relaciones que todas y todos sabemos que existen, estas prestigios que de pronto puede haber dentro de las escuelas, estas formas a veces estáticas en las que se moviliza o se comparte el trabajo académico, esta a veces poca participación porque o no tienes un grado o tienes poco tiempo o en fin, y que todos sabemos de lo que estamos hablando, cómo el hecho de convocar para un trabajo académico empieza a desarrollar confianza en las maestras y los maestros, ¿no? En sentirse capaces de que su conocimiento puede ser compartido y puede ser escuchado tal vez por algún colega
o alguna colega con la que en algún momento o en ningún momento se tuvo la posibilidad de compartir cosas, ¿sí? Cuando nosotros empezamos a escuchar las experiencias y las propuestas de maestros y maestras, pues nos damos cuenta no nos damos cuenta, más bien reconocemos la diversidad del país, la diversidad de las necesidades formativas, la necesidad de pensar en estos procesos de formación de las y los estudiantes desde las propias formas de vida que tienen, desde las complejidades, desde esto que se llama la subjetividad de la vida de cada persona, ¿sí? Y eso solamente puede integrarse a un currículo cuando la construcción de todo un currículum no la decide una sola instancia, ¿sí? Ustedes seguramente saben que nuestras mallas curriculares o los tejidos curriculares para las licenciaturas de educación intercultural están, digamos, divididas en dos partes, ¿no? Una parte que garantiza este piso común de todas y todos los estudiantes normalistas, porque es necesario también contar con referentes comunes como docentes de la educación básica, ¿sí? Pero hay otra parte en la construcción curricular que alude justamente a la toma de decisiones a nivel estatal, ¿sí? O a nivel institución, ¿sí? Y que justamente esta parte que nosotros llamamos flexibilidad curricular es la que permite hacer currículos en contexto, ¿no? Sí, o sea, y que efectivamente faciliten la participación y un desarrollo académico y sobre todo formas distintas de ser docente en la educación básica, ¿sí? En este sentido, pensamos también nosotros que ahondamos no nada más eh, en una construcción curricular un poco ajena, porque también estamos reconociendo un trabajo interinstitucional, ¿sí? Donde no nada más la de GESUM como la instancia de las escuelas normales decide o toma decisiones, sino que dialoga también con los estados, con las autoridades educativas en términos académicos, donde dialoga también a nivel de Estado, entre las instituciones, ¿sí? Y me parece que eso poco a poco ha podido generar diálogos interculturales, ¿no? De escucha y sobre todo en esta parte que también para nosotros resulta de gran aprendizaje es cómo se empiezan a diluir, ¿no? Estas brechas intergeneracionales entre docentes que tienen mucho tiempo a estos docentes recién egresados, que en fin, el trabajo académico que generó este movimiento poco a poco nos puede dar elementos de cada una de estas características que podemos nosotros mencionar en términos de lo que ha sido el codiseño curricular, ¿sí? Por supuesto, la participación, el trabajo colaborativo, la conversación, el diálogo de saberes, que también es todo un tema, ¿no? Y que además las maestras y los maestros en la práctica pues siguen tratando de entender para tender puentes sobre diferentes saberes y conocimientos, ¿no? Que las autoridades y otras instituciones y profesionales de diversas áreas de conocimiento también están empezando a movilizarse en estas lógicas de trabajo colaborativo, ¿sí? En esta, digamos, forma de dar cuentas de lo que, o de hablar de cifras del trabajo que se ha hecho a lo largo de estos años, de estos 2 últimos años, ¿no? Podemos decir que tenemos 18 planes de estudio, ¿sí? En términos fríos, tenemos 18 licenciaturas. Con cada una de estas licenciaturas, aquí se los estoy refiriendo, tiene un promedio de 46 a 50 y creo que la más grande es la educación preescolar de 56 cursos. Que ustedes se imaginen, les pongo, los convoco a imaginar qué ha implicado para una o uno de nosotros que somos, digamos, los que estamos coordinando el codiseño,
acompañar estos procesos de construcción de por lo menos, ¿no?, la mitad de cada uno de los planes de estudio de estas licenciaturas, ¿sí? Aquí estoy refiriendo a los cursos totales, pero pensemos en un 50% de estos 52 más o menos aproximadamente, que son los cursos que en términos de la DGESUM hemos acompañado. Eso no quiere decir que no la otra mitad de cursos no también tengan que ver con una organización estatal o institucional, pero imaginen lo que ha sido para estos colectivos de maestros hacer 20 y tantos cursos en tan poco tiempo, ¿sí? Y que muchos de estos maestras y maestros también están coordinando por la experiencia que están desarrollando a nivel nacional los cursos de la flexibilidad curricular, ¿sí? Es un mundo de planes y programas, ¿no? Y actualmente, ahorita mismo, seguramente tenemos reuniones de trabajo de maestras y maestros haciendo planes, los cursos o las unidades de estudio para el caso de las licenciaturas interculturales que se denominan unidades de estudio, ¿sí? Entonces, esta es, digamos, la magnitud de esta gran tarea que implica una serie de cosas que más adelante les voy a comentar. Podemos hablar en este sentido de algunas etapas de lo que ha sido este proceso para la construcción de las mallas y los tejidos curriculares. Como yo les decía, creo que tal vez faltó tiempo para trabajar justamente sobre lo que implica la representatividad, el reconocer nuestras capacidades de diálogo, el aprender a trabajar de manera colaborativa, ¿no? Sin embargo, pues se tuvo que aprender, ¿no? Y la representatividad se fortaleció o desapareció conforme avanzaba la construcción curricular, ¿sí? En un principio hubo una designación a nivel autoridades, a nivel estatales. Digamos que la dinámica para elegir a estos representantes fue diversa, no fue una sola, ¿sí? A veces eran propuestos desde las autoridades, a veces se llegaba a hacer reuniones en las escuelas, a nivel directores, ¿no? De quienes pudieran ser aquellas docentes o aquellos docentes que pudieran tener esta función de representatividad, ¿sí? Que si nos ponemos a pensar, pues no es nada más el que llega en representación de una escuela, sino el que lleva la voz de una escuela, el que lleva el consenso de un grupo de colegas, ¿sí? Y esto, como les decía, o se fortaleció con las maestras y maestros que llegaron o desaparecieron y empezaron a surgir otros líderes, ¿no? Que me parece que a veces esos son los más auténticos porque eh, los reconoce una comunidad, ¿sí? Entonces, hubo un proceso metodológico que inicia con una designación de representantes, ¿sí? Y se empieza a pensar en convocar, a imaginar, y tal vez la palabra le suene un poco superficial, ¿sí? Pero sí había una primera intención de soñar, de pensar qué es aquello que tú consideras junto con un colectivo de maestras y maestros que hace falta, ¿no? Para pensar una educación distinta, para pensar en docentes que efectivamente respondan a los requerimientos de una vida actual, que miren de otra forma sus comunidades, ¿no? Donde van a desarrollar su trabajo académico, de pensar que la comunidad no es nada más la escuela, sino la vida que la rodea, cómo formar personas para un desarrollo humano, a final de cuentas, ¿sí? Que además tienen que transitar por esta educación básica, ¿sí? Que les puede dar mayores oportunidades para tomar mejores decisiones en la vida, ¿no? Y que además esa tendría que ser una de las grandes responsabilidades de la educación, ¿sí? Yo siempre pongo el ejemplo de que debemos de pensar, por supuesto, en que este niño, esta niña que entra a preescolar, pues va a llegar hasta un nivel de educación superior, ¿no?
pero desgraciadamente todavía en nuestro país no hemos logrado eso. Y entonces yo me pregunto si la lógica es ayudar a pasar años, ¿no? O sea, con ciertos contenidos que tienes que pasar. ¿Qué pasa con aquellas niñas, niños, adolescentes que llegan a la secundaria? ¿Sí? ¿Cómo los formamos, cómo los fortalecemos para llegar a ser adultos, ¿no? O adultas. ¿Qué le falta a la educación básica, ¿no? Que no es nada más los primeros que años de vida de un niño o una niña, sino qué es lo básico para poder vivir, ¿no? Y entonces era muy importante justamente pensar que desde esos sueños, ¿no? Esas ideas desiderativas, ¿no? Pudiéramos pensar en qué tipo de planes o programas de estudio tendríamos que conformar, ¿sí? Entonces, hablamos nosotros de algunas etapas, ¿no? Una primera etapa que tuvo que ver con una vez que se tenía la representación, estos grupos de representación en las escuelas, reuniones, muchas reuniones, ¿sí? Em, sobre cuáles eran aquellas asignaturas, cursos que debían de ser parte de un currículo, ¿sí? Y me parece que estas reuniones justamente es esa memoria que tienen las escuelas, ¿sí? Nosotros, pues lo que tenemos es, aquí está la malla, ¿no? Esta es la malla que propone tal escuela de tal estado, pero la experiencia para tomar decisiones, ¿no? Y hacer diagnósticos justamente de qué es lo que hemos venido haciendo y qué es lo que tenemos que hacer. Y está entonces en un papelito que se convierte en una propuesta de malla curricular. Es una experiencia que tenemos que recoger, ¿sí? Y ojalá tengamos tiempo para eso, ¿no? Y si no, pues que se documente justamente esta experiencia de trabajo, de diagnóstico que se hizo en las escuelas, porque nosotros tenemos la evidencia, ¿no? Que es la malla, pero el trabajo para que se hizo, que es a final de cuentas, es un diagnóstico, ese trabajo está encerrado, ¿no? No a la vista de estas múltiples reuniones que se hicieron en las escuelas, ¿sí? Em, y que tiene que ver además con esta característica que tienen los planes de estudio de 2022 que aluden a esta idea de justicia curricular, ¿no? Que es un término bastante interesante de reflexionar, porque hablar de justicia curricular es justamente pensar en un desarrollo académico, un desarrollo humano acorde a los contextos de vida y a las necesidades de formación de los jóvenes en un primer momento, pero en un segundo momento del trabajo que van a hacer, ¿no? Muy reflexivo sobre la vida que tienen los niños y las niñas con las que ustedes, si hay aquí estudiantes, van a llegar, ¿sí? Después tenemos un segundo momento, una segunda etapa, que es el envío de propuestas, ¿no? Para pensar en esos perfiles de egreso, ¿sí? Y aquí, bueno, fue reuniones maratónicas, ¿no? Yo coordino la licenciatura en educación primaria, que teníamos a veces reuniones de 1000 maestros. No quiere decir, y eso soy muy sincera, que todos y todas participaran de la misma manera, pero sí creo y estoy casi segura que había gran interés de escuchar qué decisiones estaban tomando. Y si había algo que de verdad no hacía sentido en las cosas, aparecían las manos levantadas, ¿no? Creo que sería muy interesante saber, ¿no? En términos de investigación, cuál fue esa participación tal vez pasiva, ¿no? O cómo pudiéramos llamar esa participación de escucha, ¿no? De cómo se estaban tomando decisiones para hablar sobre el perfil de egreso. Y les voy a comentar la experiencia de la licenciatura en primaria. Cuando nosotros ya teníamos un perfil de egreso general de lo que iba a ser el docente y la docente al egresar de la escuela normal,
ya estaba nuestro perfil, ¿no? De egreso. Y de pronto hubo por ahí un comentario que dijo, hay un punto donde yo no estoy de acuerdo, ¿sí? Entonces, imagínense lo que fue para una plenaria de 1000 maestros, que ahí está por ahí en YouTube, en la página de Jesús, el que se dijera, no estoy de acuerdo en un punto, ¿no? Y que no hubo una sola voz que dijera, pues ni modo, ¿no? O sea, en ningún momento nadie dijo, pues ya se queda así, sino que se buscó justamente una propuesta, una opción para revisar nuevamente el perfil, ¿no? Y entonces, si ya se tenía, se destinaron nuevos tiempos para hacer una comisión y revisar uno a uno de manera argumentada, de tal manera que se quedaran satisfechas y satisfechos los maestros que estaban en estas reuniones, donde ahí mismo se puso, ¿no?, a consideración armar una comisión o volver a hacer todavía otra vez todo el papeleo de mandar propuestas. En esta reunión se tomó la decisión de armar una comisión de 15 docentes, ¿no?, otorgándoles además, que eso fue verdaderamente conmovedor, la confianza de que iban a hacer un buen papel, ¿no? Y de verdad que son esas cosas donde uno dice, ¿qué se necesita para pensar en una transformación social? O sea, y que tiene que ver con cosas que a lo mejor muchas veces hemos dejado de lado, ¿no? O sea, la confianza que le puede otorgar un colega para que sea su representante, ¿no? Entonces, como esas experiencias, hubo montones, maestras y maestros, ¿no? Tenemos después otra etapa que tiene que ver con la sistematización de las propuestas del diseño de las mallas curriculares, donde enviaron a DGESUM una serie de mallas curriculares a nivel estatal. No crean que hay una sola malla curricular de una licenciatura, ¿sí? Puede haber mallas hasta 4, ¿no? Puede haber una que tiene cursos específicos o unidades de estudio específicas para la institución, porque viven situaciones o tienen contextos particulares de vida donde una parte estatal no les sirve, ¿sí? Y podemos encontrar montones de trayectos, ¿no? O de especialidades, dijéramoslo casi así, de cursos, por ejemplo, en el norte, que hay como un eje que atiende la cuestión migrante, ¿no? Porque pensar en comunidades migrantes, en una conformación de una sociedad migrante, pues no es lo mismo que en un territorio donde no se dan esos intercambios culturales, ¿no? Entonces, eh, que llegaran las mallas, ¿no?, con nosotros, y de ahí hacer como un ejercicio de sistematización con todos estos recursos tecnológicos, ¿no?, como el Atlas TI, para encontrar recurrencias, coincidencias, convergencias, similitudes, de cuáles tendrían que ser esos cursos de este piso común que les decía, pensando además en solamente abarcar la mitad, digamos, o el 50%, o hasta el 50% de aquellos cursos que eran importantes que tuvieran, ¿no? Entonces, lo que es aquí interesante es que la de GESUM tenía una propia lógica de trabajo, las comunidades académicas en sus escuelas, otra lógica de trabajo. Ustedes estaban en toda esta discusión, reflexión de qué es lo importante que se mande. Nosotros sistematizábamos, regresábamos información a ustedes, ¿no?, para que en plenaria se tomaran en cuenta y se llegara a acuerdos, ¿sí? Tenemos una cuarta etapa donde, si ya teníamos estos cursos de base nacional, como muchos cursos que se quedaron, digamos, que no tuvieron como tanta repercusión a nivel nacional, era importante que también se compartiera esta información, ¿no? Pues miren, estos son a partir de la experiencia que les presentamos también en plenaria, de cómo fueron esa sistematización. Estos otros cursos consideramos que son importantes
se comparte, que aparecen aquí y tal vez pudieran ser cursos que ustedes recuperaran para la flexibilidad curricular, ¿sí? Y bueno, pues ahora quiero mencionar que algo que aprendimos y aprendieron los maestros junto con nosotros, que para nosotros tal vez era claro en términos teóricos, ¿no? Que el diseño curricular es un ir y venir todo el tiempo, que no se puede pensar, hago esto primero y que en consecuencia lo que sigue va a salir redondito y lo que sigue va a salir redondito, ¿no? Porque no es así. Teníamos a veces que estar regresando al principio de un proceso de trabajo. Pensábamos en los cursos y ya estábamos pensando dentro de qué posible trayecto pudiera quedar, cuáles tendrían que ser estos trayectos que organizan justamente los cursos, ¿sí? Y en qué lugar, con qué carga horaria y sobre todo carga crediticia tendrían que quedar estos cursos. Todas estas decisiones, maestras y maestros, ya no se hacían en estas plenarias inmensas, sino que se hacían en plenarias por licenciatura, con muchos maestros, muchas maestras también, donde muchos participaban, otros muchos participaban en la escucha para ver qué era lo que estaba pasando, ¿sí? Porque pues hasta donde yo sé, y ustedes ya me dirán si alguien de aquí sabe, me parece que no había una obligación de estar del todo en estas reuniones y yo siempre veía que las reuniones que teníamos, por lo menos en las 6 licenciaturas que yo coordino, había siempre mucha participación, ¿no? Entonces, en estas reuniones justamente se designaba el lugar, el trayecto, el número de horas a la semana, los créditos que iba a tener y sobre todo, maestras y maestros, y lo que les decía yo, que en este juego que por lo pronto se hacía en un primer momento en lo nacional y en otro momento en lo estatal o lo institucional, la defensa justamente, que eso fue también una experiencia sumamente enriquecedora, la defensa de los espacios de flexibilidad curricular, ¿sí? O sea, las maestras y los maestros defendían a capa y espada el número de espacios dentro de una malla que ellos consideraban necesarios para concretarla, ¿sí? Para que efectivamente esa formación en contexto sirviera, ¿no? Actualizara, vigorizara de una manera distinta la formación de las y los estudiantes, ¿no? Entonces, fue una experiencia muy interesante ver cómo, pero ya no nos podemos pasar, ya tenemos tantos cursos nacionales, es la mitad, ¿no? Y nosotros necesitamos todos estos espacios de flexibilidad curricular, ¿no? Creo que el acto, la actitud, sobre todo de esta defensa de las maestras y los maestros para defender la flexibilidad curricular es sumamente reconocida, ¿sí? Y después te llegamos a una quinta etapa, que era ya el proceso de los cursos, de codiseño de los cursos, ¿no? Que eso más adelante lo puedo explicar un poquito más, que es justamente cómo cada licenciatura empezó a armar pequeños grupos de maestras y maestros. Aquí hay muchos dimes y diretes, maestras y maestros, porque pudiéramos pensar que para tal cantidad de maestras y de maestros en las normales, pues íbamos a tener un montón de estudiantes, perdón, de maestros participando, pero pues no siempre fue así, ¿no? O sea, hubo licenciaturas donde efectivamente lográbamos tener entre 6 y 12 docentes que participaban por un curso que estaban nada más enfocados a ese curso, ¿sí? Pero hubo otras licenciaturas donde me parece que es un tema pendiente, la participación no es muy significativa, ¿sí? Por supuesto que se reconocen y voy a pasar de manera muy ágil eh, algunas de las situaciones que plantean los maestros de por qué se podía participar y por qué no. Eh, pero efectivamente sí había o hay licenciaturas donde todavía no se fortalece ese compromiso. Digo, y me atrevo a hablar de compromiso porque los propios maestros lo mencionan, ¿no?
ese compromiso apegado a una transformación de una escuela normal, ¿no? Y de verdad reitero que me atrevo a decir la palabra porque es el calificativo que dan sus propios colegas para pensar en una participación mucho más significativa, ¿sí? Entonces, esta sería la quinta etapa, donde se organizan equipos de trabajo y ya cada quien se organiza de diferentes maneras para poder concluir con los programas de estudio. Que por supuesto, ese es otro tema, ¿no? Estuvieron coordinados por nosotros. Aquí fue también ya un trabajo más específico de diseño curricular, ¿no? Cómo tendrían que ir definiendo los propósitos de los cursos, los contenidos, las orientaciones didácticas, las evidencias de evaluación, los criterios con los que se evalúan esas evidencias, en fin, ese es otro gran tema que tiene que ver con el diseño curricular, ¿sí? Entonces, a grandes rasgos, sintetizando, podemos pensar que hubo por lo menos 4 momentos importantes en la construcción de estos programas de estudio o cursos o unidades de estudio que partieron de la definición de un perfil de egreso general y profesional, la construcción de las mallas curriculares o los tejidos curriculares en el caso de las licenciaturas interculturales, plurilingües y comunitarias, la denominación de los cursos y las unidades de estudio de cada licenciatura y cómo se iban a plantear los contenidos curriculares de cada uno de estos cursos o unidades de estudio. Ahora sí, voy a pasar a comentar sobre un instrumento que compartí con algunas y algunos maestros. Voy a ser totalmente sincera. Significativo para el número de maestros que han participado, lo es, ¿no? En el sentido de que estuvieron ahí, ¿no? Por supuesto que son muchos más de 40 maestros los que han participado en el codiseño, pero me parece que las respuestas que dieron son bastante significativas, ¿sí? Les hice un pequeño instrumento de sondeo, ¿no? Sobre la participación que tuvieron como docentes en este proceso de codiseño, ¿sí? Estas fueron los 8 ítems que les planteaba. Es un instrumento de corte cualitativo totalmente, ¿no? Donde voy un poco como en un proceso gradual, ¿no? En principio, cuáles eran las expectativas sobre esta participación que iban a tener, ¿no? Todavía un poco como a ojos cerrados en términos del codiseño curricular, ¿sí? ¿Cómo se organizó el trabajo académico en estas etapas de codiseño? Que bueno, mi idea era conocerlos en términos del codiseño nacional, pero sus respuestas afortunadamente caminaron también hacia lo que fue esa organización académica a nivel estatal o a nivel institucional, ¿sí? ¿A qué retos se enfrentaron para la organización de este trabajo académico colegiado que tenía que ver con estas tareas específicas del codiseño? ¿Cómo respondieron, ¿no? A estos retos de codiseño? ¿Cuáles consideran son sus necesidades académicas para el trabajo de codiseño? Una pregunta que para mí era como muy importante y sobre todo porque les decía yo sobre esta cuestión cívica, ¿no? Este movimiento cívico que tiene que ver con la participación académica, ¿no? ¿Qué actitudes desarrollaron, ¿no? ¿Qué valores encontraron o descubrieron en ellos mismos y en ellas mismas que fue motivado por el codiseño curricular? Aún con todo, ¿no? Porque les voy a compartir de manera muy rápida y breve algunas respuestas, si volverían a participar, ¿no? Y es sorprendente la respuesta, ¿no? Y sugerencias, esta parte que siempre es vital, ¿no? Cómo pudiéramos mejorar este trabajo, estos procesos de codiseño curricular, ¿sí? Sean a nivel personal, sean a nivel colectivo o institucional, ¿sí? Y entonces,
en este sondeo participaron maestros, digo, no, se ve así aparatoso, ¿no? Van a decir, wow, ¿cuántos? Pero a lo mejor fue un maestro o una maestra o dos maestros, sobre todo maestros, maestras muy cercanos, digamos, a mi desempeño en este momento, porque son de las licenciaturas que yo coordiné, ¿no? Que son ahorita las van a ver, pero tuvimos maestra de Aguascalientes, maestra de Campeche, de Chiapas, de la Ciudad de México, de Coahuila, de Colima, de Durango, del Estado de México. Digamos, son las personas, los docentes y que contestaron este formulario, ¿no? De Guerrero, de Hidalgo, de Nayarit, de Oaxaca, de Querétaro, de Quintana Roo, de San Luis Potosí, de Tabasco, Veracruz y Yucatán, ¿no? Y fueron o son maestras y maestros de estas 7 licenciaturas, ¿no? Una por ahí que dije, le voy a mandar a una maestra de educación especial, cercana, digamos, en el sentido de que he tenido algún tipo de contacto por cuestiones de igual de este proceso de codiseño, de también investigar con ella, ¿sí? Entonces, son profesores, profesoras de la asignatura perdón, de la licenciatura en enseñanza y aprendizaje del inglés, de educación primaria, como les decía, de la licenciatura en educación física, de enseñanza y aprendizaje del español, de educación especial, de educación preescolar y de educación primaria intercultural, plurilingüe y comunitaria, ¿sí? Y bueno, no me voy a detener a revisar uno a uno porque son montones de diapositivas, pero sí es interesante encontrar coincidencias en muchos de estos ítems, ¿no? Y me parece que son importantes, pero me llaman mucho más la atención aquellas cosas que surgen distintas, ¿no? Eh, por supuesto que había incertidumbre o expectativa de si eh, iban a poder desarrollar un buen trabajo en esto, ¿no? Eh, Tenían la expectativa de que por fin iban a poder participar o incidir en estos procesos de construcción curricular, ¿sí? Esta necesidad que es muy relevante y muy reconocida, que las maestras y los maestros siempre están buscando encuentros académicos, ¿no? Hay una necesidad de intercambiar, de participar en foros, de conocer lo que se hace en otros lugares, ¿sí? De poder realmente consolidar programas contextualizados y flexibles, pertinentes, relevantes para atender desafíos. Y esta me parece que siempre tuvo como una idea mucho más amplia, no nada más de un desafío en términos de construcción de aprendizaje, sino incluso para la vida, ¿no? Eh, Muy específicamente hablaban de realmente poner en un lugar de vanguardia la educación física, ¿no? Habría que regresarnos a preguntar cómo vamos por ahí, ¿no? El pensar si era posible tener y romper justamente con estas dinámicas de trabajo en las escuelas normales, ¿no? Estas situaciones de poder, si era posible tener un trabajo coordinado, eh, era posible colocar ideas, saberes, la experiencia realmente pudiera ser un punto de partida para empezar a planear un diseño curricular, en fin, ¿no? ¿Cuáles son esos procesos? ¿Lo tengo que aprender? ¿Quién me va a guiar en esto? ¿Sí? ¿Realmente esta formación va a tener esa concordancia con las necesidades actuales y los requerimientos de los futuros docentes? ¿No? En fin, la participación vuelve a aparecer, si va a ser más clara tal vez el vínculo con la educación básica vigente, que eso es todo un tema también, maestras y maestros, ¿no? Em, si era posible realmente contar con un espacio que les permitiera evaluar, incluso por ahí había una respuesta, si tendrían realmente elementos para hacer una evaluación curricular de lo de antes, ¿no?
Y me parece esa que era algo muy interesante porque de pronto el tiempo se los comía y decían, bueno, es que cómo podemos nosotros realmente darnos cuenta que todo lo pasado fue malo, ¿no? O sea, en qué momento tenemos para evaluar realmente los cursos de otros planes de estudio, ¿no? Y me parece que esa expectativa era muy auténtica porque justamente habla de que es necesario, ¿no? Y incorporar a la práctica docente esta actitud o sea, esta actitud que tiene que ver con la evaluación de su propio trayecto profesional, ¿no? O sea, que no es nada más el mirarme yo como docente, sino ser crítico también de los programas de estudio, ¿no? Que además es algo a lo que aspiramos, ¿no? O sea, no porque haya habido participación sean los mejores programas de estudio, ¿no? Y eso es importante que lo tengamos claro todos, ¿no? Que pueden ser perfectibles, por supuesto, ¿no? Em, tener, saber que participaban en grupos más grandes, en fin, tener una buena guía, asesoría, trabajo colaborativo, esta parte de la realimentación, ¿no? Que me realimenten, que me digan, que me argumenten, ¿no? Creo que esa necesidad explícita fue muy valiosa el conocerla, ¿no? Había cuestiones de por ejemplo, esta, ¿no? El lograr que el alumnado se sienta parte de una nación y eso se nos hacía bastante interesante pensar en el vínculo o la articulación entre sentirte parte de algo, ¿no? Ese sentido de pertenencia, este fortalecimiento de la identidad desde un pensamiento crítico, ¿no? Entonces, sí, con todo ese trabajo previo de estas discusiones de congresos, ¿no? Hubo seguramente experiencias de parte de los compañeros y compañeras representantes donde efectivamente volcaban, ¿no? Acuerdos, reuniones, lo que pasaba, ¿no? En esos espacios donde no estaban todos, ¿no? Y entonces desde esta expectativa que se tenía, ya se podía vislumbrar que este diseño curricular iba más allá de una actualización disciplinaria, ¿no? Y creo que eso fue algo sumamente interesante. En términos de la organización, bueno, pues de todo hubo, ¿no? Cómo se distribuían las actividades, cómo se podían planear actividades remotas a distancia, em, qué recursos tecnológicos les iban a poder apoyar para mantener contacto y comunicación con sus colegas, ¿no? Eh, Hubo diferencias entre la organización nacional y el trabajo estatal o institucional, sí, se aprendió a ser participativo, a escuchar, a llegar a acuerdos, sí. Algunos trabajaban por afinidad, otros por especialidad, había reuniones sincrónicas por Zoom. Hubo necesidad en algunos equipos de trabajo de nombrar coordinadores, aunque sinceramente yo les confieso que yo luchaba un poco en términos, digamos, de mi asesoría curricular a que hubiera un coordinador. Pero de pronto yo también me daba mi golpe porque decía, es una demanda que existe dentro de los propios grupos, ¿no? Creo que tendríamos que aprender a justamente autorregularnos, ¿no? Gestionarnos de otras maneras donde no tuviera que existir ese coordinador, ¿no? Que es el que me cita, el que da la plataforma, el que toma nota, ¿no? Porque es muy pesado, ¿no? Entonces, pero si hubo esa necesidad tan grande, maestras, maestros, pues es porque es legítimo, ¿no? O sea, ahí sí yo dije, pues que haya coordinadores, ¿no? Pero realmente la mayoría de los equipos de trabajo, por supuesto que se reconocen liderazgos, pero aun cuando se reconocían, digamos, no hacían tan evidente que pudiese haber un coordinador. Y me parece que eso de manera personal es bueno, ¿no? Porque
motiva a que haya una responsabilidad colectiva, ¿sí? En fin, la manera de organizar estaba muy enfocada en los tiempos en que podían coincidir, en las plataformas que podían utilizar, más que, digamos, otro tipo de acciones. Algunos sí mencionaban como estos procesos, ¿no? Que hacían, revisaban los descriptores de los anexos, de los acuerdos secretariales, elaboraban su matriz, o sea, como que plantearon más la respuesta en términos del proceso de codiseño, ¿no? Que de la organización en términos operativos, ¿no? Digámoslo así. Mm, los tiempos también en que nosotros coordinábamos las reuniones, ¿sí? Y bueno, algunas entidades afortunadamente tuvieron las condiciones de llevar a los equipos de codiseño a congregarlos cada determinado tiempo en un lugar y eso realmente es una gran enseñanza porque efectivamente se agilizaban los tiempos para la construcción. Pero lo que sí es importante mencionar, que yo puedo considerar, maestras, maestros, que tal vez no se tomaban las mejores decisiones, pero yo vi preocupación, vi compromiso de muchas autoridades, ¿no? Por tratar de dar las condiciones, ¿no? A que este trabajo se diera, ¿no? Tal vez tendrá el hecho de que haya sido de una manera más amigable haber pasado por esto, tiene que ver con otros factores, pero y seguramente también hubo situaciones en las que de plano no hubo ningún apoyo, ¿no? Porque además lo refieren algunos maestros y maestras, ¿no? Pero me parece que ahí fue donde tuvo mucho que ver esto que los maestros hablan mucho, ¿no? Sobre el compromiso y la responsabilidad, aún dejando de lado muchas cosas en términos de vida personal, ¿no? Y ahí habría como un gran cuestionamiento. Yo siempre digo que no tendríamos que sufrir a veces tanto para lograr estos sueños, ¿no? Las cosas tendrían que ser un poco más amigables, ¿no? En fin, son 40 maestros, pero vean todo lo que tienen que decir y eso me parece extraordinario, ¿no? Mesas de trabajo, trabajo virtual, aplicaciones, en fin, crearon plataformas, en fin, hubo una serie de, algunos hasta pasaban lista, ¿no? Y hoy quién participó y quién no participó en esta idea de que la participación tenía que ser significativa y no nada más de que estabas ahí con la cámara prendida o muchas veces apagada, ¿no? En fin, muchos de los retos que tuvieron las maestras y los maestros en términos de la organización. La actualización, ¿no? La no contar con bibliografías, ¿no? Reconocer justamente el, la no actualización, ¿no? El conformarse en equipos donde los perfiles no eran los más adecuados, el lidiar, perdón la expresión a veces, con la cuestión administrativa de las escuelas, la falta de tiempo, la falta de compromiso de algunos estudiantes, el tiempo, el tiempo, el tiempo fue una grandísima recurrencia, sí. La singularidad que tiene cada uno de los cursos, el internet, o sea, eh, el sacrificar situaciones familiares, la no asignación o la descarga de trabajo para los maestros, el que no se sentían capacitados para poder hacer este trabajo, en fin, si empezáramos a sistematizar cuántas categorías empezaríamos a hablar que tienen que ver con qué implica organizarse y a qué situaciones se enfrentaron para poder llegar a esta organización, ¿sí? La puesta de acuerdos, la posibilidad de diálogo, los protagonismos, ¿no? El autoritarismo, el machismo, ¿no? O sea, hay una serie de situaciones que por ahí andan flotando, ¿no? Y que nos llevan a pensar en esas otras partes, en esos otros ejes estratégicos que tienen que ver con la mejora de las escuelas normales, ¿sí?
algunas propuestas para atender estos retos, pues las hubo, ¿no? Pero muchas de estas aluden a una cuestión personal, ¿no? Hablan del compromiso, disposición, eh, colaboración, la posibilidad de escucha, actitud de servicio, ¿no? Y que por supuesto que muchos de estos valores tienen que ver con uno mismo, ¿no? Para poder hacer, digamos, irradiar ambientes de un trabajo donde todo fluye un poco más, ¿no? Pero me parece que sí tendríamos que pensar qué tanto también como instituciones responsables, como autoridades, tendríamos que hacer, ¿no? Porque mucha de la forma en la que se sobrepasaron estos retos fueron por esfuerzo individual, ¿no? En fin, quisiera dar un poco de tiempo por si hay algunos comentarios, necesidades académicas, bueno, hablan de esta autoformación, de esta actualización, de tener dominio de los contenidos, de una revisión, un acompañamiento más permanente de parte de nosotros, 4 personas, ¿no? Actualizaciones, contar con perfiles, hablaban de que a veces no tienen cuerpos académicos o las personas que a lo mejor pudieran contribuir en apoyar no siempre estaban en las posibilidades de hacerlo. En fin, hay una serie de situaciones ahí que yo considero que se pueden en algún momento resolver, ¿no? Y que tienen que ver con otro proceso, con otra etapa de lo que ha venido siendo este trabajo de participación de docentes. Eh, en fin, ¿no? Las actitudes, ¿no? Todas, colaboración, sumar esfuerzos, apertura, empatía, respeto, mente abierta, cooperación, ser altruista, empatía, paciencia, madurez, organización, investigación. O sea, hay una serie de actitudes, de valores, ¿no? Que ellos han desarrollado a lo largo de estos procesos, la escucha, ¿no? La escucha del otro, eh, el dar el lugar al otro, o sea, cuestiones elementales de la vida cotidiana, ¿no? Y esto fue lo más sorprendente, ¿no? ¿Volveré a participar? Sí. O sea, por ahí hubo 2 que dicen sí, siempre y cuando las condiciones estén mejor, ¿no? O sea, no hay una respuesta negativa porque realmente en los argumentos de por qué sí valoran lo que aprendieron, ¿no? Y me parece que lo valioso de este proceso ha sido eso, ¿no? Em, la experiencia, las oportunidades de aprendizaje, el compartir con otros, la posibilidad de debatir, aprender realmente si estamos debatiendo o nada más estamos peleándonos, ¿no? Eh, actualizarnos en la disciplinar, conocer más sobre el enfoque, reforzar saberes, conocer más sobre la construcción curricular, aprender con los otros, en fin, cada una de las respuestas son sí, 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 sí y sí, ¿no? No hay nos, por ahí creo que es algo necesario, dice el maestro, porque hay muchas áreas de mejora. Coincido totalmente con la maestra o el maestro que respondió esto, ¿sí? En fin, em, claro, claro que sí, ¿no? Las sugerencias están muy ligadas justamente digamos que hay mucha congruencia interna con las respuestas que dieron antes, porque tiene que ver justamente con la descarga de trabajo, que no se monopolicen por un grupo o un docente, o sea, que haya esta flexibilidad para podernos poner de acuerdo, que exista compromiso, que sigan los diplomados, los talleres, las especializaciones, que se valore el trabajo de codiseño, ¿no? Por parte de las autoridades, eh, que se tienen que seguir preparando, ¿no? Que se involucren más las autoridades y los equipos directivos, en fin, tiempo, 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 tal vez que haya algún tipo de estímulos más allá de una constancia, que es lo que nosotros les damos, ¿sí? Extrañaron terriblemente reuniones presenciales, ¿no? Siempre fue a distancia, en fin, hay mucha información, maestras, maestros, como les decía, y créanme que
queremos hacer algo con toda esta información, ¿no? Como equipo de codiseño. Y bueno, pues esa sería, ¿no? Mi participación para no quitar más o quitar tiempo del que me comí. Pues hasta ahí estaría, maestros. Por si hay alguna actividad de preguntas, me encantaría escucharles. No lo sé. Agradecemos a la maestra María del Pilar González Islas por la ponencia que nos ha compartido. Y si hay algunas preguntas que formularon participantes del seminario, por cuestiones de tiempo le voy a plantear solo parte de ellas, maestra. Sí, Una claro. pregunta dice, ¿cuál o cuáles serán los riesgos de formación, si existe, de haber involucrado a maestras y maestros que carecen de formación en ingeniería curricular o cómo se solventó esta carencia? Esa sería una. Y la siguiente dice, basta que haya saberes y experiencias docentes para poder participar en el diseño y o codiseño curricular. Bueno, esas serían las preguntas, maestra. La escuchamos. Sí, claro. Claro, miren, yo preguntaría desde qué lugar estamos haciendo esa pregunta, ¿no? O sea, desde dónde me ubico yo para hacer esa pregunta. Nunca nada es suficiente, ¿no? Pero sí consideramos que los maestros y las maestras no tienen el membrete que dice que son expertos en diseño curricular, aunque toda su vida estén cercanos a planes y programas de estudio. Toda su vida evalúen de alguna manera, adecúen los planes y programas de estudio. Cuando nosotros empezamos con esta parte de acompañamiento, por supuesto que tuvimos que crear algunos formatos como para facilitar justamente la construcción de un documento didáctico, porque además esos son los programas de estudio al final, se convierte en un documento que acompaña justamente el trabajo docente de las maestras y los maestros. Entonces, yo creo que es una pregunta que le tendríamos que hacer a ellos. Yo puedo estar segura de que por supuesto que nunca nada es suficiente, pero sí creo que las y los maestros aprendieron mucho más que algunos especialistas en diseño curricular sobre el diseño curricular, ¿sí? Porque se enfrentaron a hacerlo, ¿no? Hacerlo y en los pocos tiempos que había, reflexionar sobre otras construcciones curriculares y sobre todo crearon, muchas comunidades académicas están creando sus propios instrumentos de evaluación de diseño curricular, ¿no? Me parece que han encontrado salidas para comprender que el diseño curricular no es la teoría curricular, porque uno es el diseño curricular y otro es cómo se vive el proceso que deviene de un diseño curricular, ¿no? Entonces, sí, hace poco tuvimos una reunión no voy a decir con quién, pero otro país, ¿no? que pensaba si efectivamente la formación de los docentes pudiera llevarse como una formación de educación superior, ¿no? Y creo que la respuesta un poco pudiera ser que no confiar, tal vez, en sus propios docentes, ¿no? Que lo único que nos han dado de muestra es que hay mucha formación, que tenemos que desarrollar capacidades de escritura, porque eso incluso aparece ahí, ¿no? La dificultad que tenemos para la escritura académica, ¿no? Yo no sé si todos se atrevan a reconocer, ¿no? Cuando de repente vemos los grandes doctores, ¿no? Doctor tal o el maestro tal, y de repente le cuesta mucho trabajo escribir, ¿no? Y sobre todo si lo reconoce, ¿no? Y muchos maestras y maestros en este cuestionario hablaban de eso, esa dificultad de elaborar textos académicos, ¿no? Cuando a lo mejor son doctores o maestros. Y eso para mí creo que es sumamente valioso. Entonces yo regresaría un poco a la pregunta, ¿no? ¿Desde dónde preguntamos? ¿Desde cuáles ideas o imaginarios tenemos de lo que son los maestros, ¿no? Que día a día hacen vivo un currículo, ¿no? De nueva cuenta, muchas gracias, maestra María del Pilar. Y procedemos a hacer la entrega de una constancia. Si me apoyan, por favor, proyectando la constancia para darle lectura.
La constancia dice: la Subsecretaría de Educación Superior, a través del Consejo Nacional de Autoridades de Educación Normal, la Dirección General de Educación Superior para el Magisterio y la Escuela Normal Rural General Matías Ramos Santos, a través de su Centro de Investigación de la Memoria e Historia del Normalismo en México y Latinoamérica, otorga la presente constancia a María del Pilar González Islas por su destacada participación como ponente en el segundo seminario Fuentes, Memoria e Historia del Normalismo en México y Latinoamérica. Ciudad de México, 14 de mayo 2024. Y la firman el doctor Mario Chávez Campos, de la Dirección General de Educación Superior para el Magisterio, el maestro José de Jesús González Palacios, director de la Escuela Normal Rural General Matías Ramos Santos, y el doctor Jalier Arnulfo Morales Dueñas, coordinador general del seminario. Muchas gracias, maestra María del Pilar. Agradecemos la asistencia de todos. Les recordamos que la siguiente sesión estará a cargo de la doctora Tanalis Padilla el próximo martes 21 de mayo. Y bueno, si no hay algún otro comentario de parte del doctor Sergio, doctor Jalier. No, bueno, reiterar nuestro agradecimiento a la maestra. Hola, maestro Sergio. Pilar. Hola, maestro Hola. Jalier. Y Ya lo agradecerle, reconocí. gracias. Agradecerle su participación en este proyecto y bueno, agradecer la presencia de todas y todos quienes estuvieron esta tarde por acá. Efectivamente, les esperamos la siguiente sesión, el día 21 de este mismo mes, con la participación ahora de la doctora Tanalis Padilla del Instituto Tecnológico de Massachusetts. Hasta luego a todas, a todos. Muchas gracias. Buenas tardes. Gracias, Hasta buena luego, buenas tarde. tardes. Gracias.